Comenzamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, Osvaldo, acá estamos, en la lucha. En la lucha con una jornada complicada esta semana en Brasil, sobre todo el viernes, ¿no? Una semana bastante agitadita, bastante agitada. El jueves la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto que modifica la ley de contrato de trabajo y la modifica sustancialmente, con algunas cláusulas que no son para nada favorables a los trabajadores. Por el contrario, son perjudiciales. Por ejemplo, esto te va a parecer una barbaridad, Osvaldo. Sí, a ver. Pero se aprueba que las convenciones colectivas de trabajo tengan valor sobre la ley, aun cuando establezcan menos derechos que la ley. Acá en la Argentina existe el mismo principio, que los convenios pueden estar sobre la ley, porque es un acuerdo de partes, pero solamente en lo que mejora, no en lo que perjudica. Acá no hay más piso legal. Acá sí. Si los convenios piden, qué sé yo, que se reduzcan las vacaciones, no importa que contradiga la ley, se reducen sin... Una exageración lo que estoy haciendo, ¿no? Lo que estoy diciendo. No mucho, Osvaldo, porque otra de las pautas que se han establecido en esta reforma es que las vacaciones no van a ser más días corridos. Acá en Brasil las vacaciones mínimas son 30 días corridos. Ahora se puede negociar con la patronal y se pueden fraccionar hasta en 3 veces. Nosotros tuvimos una experiencia parecida en la década del 90 con una ley que se llamó en ese momento para pequeñas y medianas empresas, donde se aceptaba esta pauta que las vacaciones se podían fraccionar, porque acá también existe la norma, si bien las vacaciones acá son menos y dependen de la antigüedad, yendo de 14 días hasta 35 días corridos, pero se permitía en la reforma esta, la ley para pymes, que se pueda fraccionar en el transcurso del año, por lo cual le podían dar 5 días en un momento o una semana en un momento y después le daban otra semana más adelante y así le iba fraccionando y se perdía el sentido un poco de la finalidad de las vacaciones, que es lograr que el trabajador descanse después del año de trabajo. Sí, acá supuestamente se va a hacer por acuerdo, pero sabemos muy bien que los acuerdos entre el empleado y la patronal no son muy equilibrados, ¿no? Sí, aparte creo que también la ley esta, vos me sabrás decir si es cierto o no, pues estaba mirando un poco los datos de los últimos 2 años de Brasil y realmente tiene una caída de la economía importante, casi del 4% el 2015 y del 3,6% del 2016, o sea, realmente una caída importante en la economía en cuanto al PBI, y aparte está sumado, de lo que estoy viendo, que hay un aumento del endeudamiento importantísimo, ¿no? Hay un aumento del endeudamiento, hay un aumento del déficit fiscal, hay un aumento en el número de desempleados, creció 1,5 millones el número de desempleados desde el 2015 hasta ahora. Estábamos con un nivel crítico del 10% de desocupación, hoy llega al 14%. 14%, porque para Brasil son niveles muy altos, ¿no, Ramiro? Altísimos. Con la época de Lula en el año 2010 estábamos en el 5%. Tenemos que aclarar lo siguiente: en el 2015 gobernaba Dilma Rousseff, que más o menos quiso hacer una política de austeridad en una conciliación con los sectores de la oligarquía industrial aquí de Brasil, pero le hicieron la vida imposible. ¿Te acordás que ya le habíamos hablado? Que no la dejaron gobernar, no pudo aprobar una medida en el Congreso, o sea que fue un año caótico. Sí, le impidieron que pudiera realizar, ajustar el presupuesto, por lo cual se quedaba sin dinero, ¿no? No era una de las cuestiones que tenía, no podía modificar, o sea, no le aprobaban la ley de presupuesto, mejor dicho. Inclusive se le habían aprobado la ley de presupuesto, Osvaldo, pero como bien decís, no le permitían que aumentara el déficit fiscal. El déficit fiscal que Dilma quería aumentar iba a llegar a
70.000 millones de reales, lo cual era totalmente manejable, ¿no? Principalmente si tenemos en cuenta que las reservas estaban aproximadamente en unos 300.000 millones de dólares, o sea que era una cosa que estaba dentro de lo manejable. No le permitieron, digamos, para hablarlo en términos populares, ¿no? Ese crédito para girar en descubierto, como si fuera un cheque, ¿no? Sí, no, para ponerlo en palabras. Y apenas asumió Temer, elevó a 170.000 millones de reales el déficit. O sea, más de 2 veces lo que pedía Dilma para poder funcionar. Exactamente, y este año va a llegar más o menos, se calcula, 190.000 millones de reales. Ahora sí la cosa se ha puesto ingobernable, ¿no? Económicamente, este plan de austeridad, entre comillas, esta política económica errática que está tomando el gobierno de Michel Temer, está hundiendo la economía, ¿no? Sí, y comparar estos datos con el desarrollo, con el comportamiento que había tenido la economía durante el gobierno de Lula, que creció en todos los años que fue presidente, de promedio casi más del 4%, y ahora encontrarse con 2 periodos debajo del casi cercano al 4% de caída, realmente complican, creo que políticamente, a Temer y lo obligan a hacer todas estas medidas que siempre presentan la panacea para futuro. Ahora hagan el sacrificio, le cortamos los derechos, le subimos la edad de jubilarse, le hacemos todo y después, cuando podamos, las cosas van a mejorar. Exactamente, Osvaldo. Y sin contar que están abandonando políticas que en el gobierno de Lula fueron muy exitosas. Por ejemplo, la sustitución de las importaciones por producción nacional, el famoso compre nacional. Uh-huh. Temer acabó con el compre nacional. Temer está entregando explotaciones de la cuenca petrolífera, conocida acá como Presal, que es una de las mayores del mundo, a las empresas petroleras extranjeras, casi sin participación de las empresas estatales, Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la operación de Lavallato ha demonizado a la empresa Petrobras, ¿no? Pero aún así las excluyen a las empresas nacionales de las licitaciones de los pozos que están en esa cuenca. Y es tan verdadero lo que dijiste, Osvaldo, que la semana pasada, ¿no? Temer le dio una entrevista a un comunicador social de aquí de Brasil, bastante chabacano, por su vez un terrateniente. Sí. Que tiene un programa bastante para las clases populares, ¿viste? Donde se mezcla mucho la grosería, la violencia. Y ahí Temer confesó que él no iba a candidatearse en el 2018, que son las elecciones presidenciales, él no sería candidato, y que él quiere pasar a la historia como el presidente que consiguió hacer las reformas que ajustaron la economía y pusieron la casa en orden. Y esta metáfora de poner la casa en orden es interesante, porque este presentador, conocido acá como Ratiño, ratoncito en español sería. Sí. ¿Y en dónde está? ¿En un canal de televisión está, sí, Ramiro? Sí, ya ha pasado por varios. Ahora está en el sistema brasileño de televisión el empresario Silvio Santos, que ya quiso ser candidato a presidente en el año 90, una especie de Berlusconi brasilero. Sí. Que ahora ha hecho un acuerdo con el gobierno y todo esto se paga con la pauta oficial, o sea, es simple, ¿no? Es un acuerdo comercial. Y este Ratiño puso una metáfora, a ver si te suena. Si me suena, a ver si me la recuerdo de algún lado. A ver si que están arreglando la casa y que cuando se arregla la casa hay que pasar por algunos problemas y molestias. Y que hay que pasarlo porque es necesario, pero después las cosas van a estar mucho mejor. ¿No te recuerda alguna propaganda en Argentina? Sí, no, o sea, la primera que se me viene a la cabeza, que es el que empezó con esta costumbre acá en la Argentina, era estamos mal pero vamos bien. Pero el gobierno actual tiene la misma figura, que ahora hay que acomodar la casa, estamos trabajando a futuro porque vamos a hacer los cambios que se hacen ahora y las modificaciones que se están haciendo van a servir para mejor. Sí, ya se ve que todo tiene la misma costumbre, ¿no? O yo soy más viejo, tengo mejor memoria que vos, pero a mí me recuerda mucho una propaganda de la dictadura, Osvaldo. ¿Cuál era? A ver. Era una propaganda de la dictadura que justamente era una familia que estaba comiendo y estaban todos los albañiles arreglando las paredes y destruyendo la casa, y justamente una voz en off decía, bueno, estamos arreglando el país, disculpe las molestias, alguna cosa por el estilo. Duraba más o menos unos 50, 60 segundos la propaganda, ¿no? Sí, realmente, sí, en realidad, en honor a la verdad, empezó en la dictadura esa idea de que las cosas había que arreglar, que ahora había que pasarla más o menos, pero para después vamos a estar bien.
Y todos los gobiernos neoliberales o de centro derecha que hemos tenido han caído en la misma política, diríamos, ¿no? O la misma comunicación, diríamos, el mismo sistema de comunicación. Y bueno, entonces ahí llegamos al punto del día viernes 28, donde después de 21 años se llamó al paro, a la huelga. Y podemos hablar dentro de un ratito. Osvaldo, ¿qué te parece si ponemos una canción? Dale, sí. Vamos a escuchar una canción en portugués, ya que estamos hablando de Brasil, y después seguimos hablando de la huelga. ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué vamos a escuchar, Ramiro? Vamos a escuchar una canción de Rodrigues y Guanabara llamada Jesús en una moto. Vamos. Nessa cela de ossos, carne e sangue, dando ordens a quem não sabe, obedecendo a quem tem. Só espero a hora em que o mundo estanque, pra me aproveitar do conforto de não ser mais ninguém. Eu vou virar a própria mesa, quero ir para uma nova alcateia. Vou meter um malobrando nas ideias e sair por aí. Trazer Jesus numa moto, Che Guevara dos acostamentos, Bob Dylan numa antiga foto, Cassius Clay antes dos tratamentos, John Lennon de outras estradas, Easy Rider, dúvida e eclipse, são cometas letras apagadas, e Arcanjo Gabriel sem apocalipse. Nada no passado, tudo no futuro, espalhando o que já está morto pro que é vivo crescer. Sob a luz da lua, mesmo com sol claro, não importa o preço que eu pague, o meu negócio é viver. Eu vou virar a própria mesa, quero ir para uma nova alcateia, nova alcateia. Vou meter um malogrando nas ideias e sair por aí. Trazer Jesus numa moto, Che Guevara dos acostamentos, Bob Dylan numa antiga foto, Cassius Clay antes dos tratamentos, John Lennon de outras estradas, Easy Rider, dúvida e eclipse, são cometas letras apagadas, e Arcanjo Gabriel sem apocalipse. Eu vou virar a própria mesa, quero ir para uma nova alcateia, nova alcateia. Vou meter um malorando nas ideias e sair por aí. Trazer Jesus numa moto, Che Guevara dos acostamentos, Bob Dylan numa antiga foto, Cassius Clay antes dos tratamentos, John Lennon de outras estradas, Easy Rider, dúvida e eclipse, são cometas letras apagadas, e Arcanjo Gabriel sem apocalipse. Sob a luz da lua, mesmo com o sol claro, preso
preso nessas telas. Bueno, después de escuchar la canción, Ramiro, me gustaría que cuentes un poco cómo fue la reacción de los organismos de seguridad, no sé cómo llamarlo en este caso, con respecto a las movilizaciones que hubo por la medida de fuerza. Bueno, la medida de fuerza sin duda alguna tuvo un acatamiento bastante grande y eso molestó, y molestó mucho. La represión comenzó en Río de Janeiro, cuando el acto ya había terminado. La policía comenzó a tirar bombas de gas lacrimógeno. Una de las bombas, inclusive, es una imagen muy impresionante, fue arrojada contra el escenario donde estaban los oradores, ¿no? Ajá. Fue algo bastante duro, ¿no? Porque el diputado del Partido Socialismo y Libertad, Fabio Serafini, recibió casi una bomba en el propio cuerpo, ¿no? Y él estaba en ese momento pidiendo calma a los manifestantes, pero también a la policía, porque el acto había terminado, ya habían cantado el himno. O sea, fue un mensaje netamente intimidador, ¿no? O sea, no iba a haber tregua y necesitaban generar imágenes para la televisión y mostrar que era todo un quilombo, ¿no? Yo participé aquí en San Pablo con un grupo de investigadores de la Universidad de San Pablo, de la Facultad de Sociología, y había estado bombardeada mediáticamente la movilización como que iba a ser el lugar del quilombo. Llegué a un estacionamiento para dejar el auto y pregunté dónde era el lugar porque la verdad que estaba muy orientado en el barrio. Y me decía, acá 3 cuadras, pero va a haber quilombo, no vaya, va a haber quilombo. Ya te decían, te abrían. Sí. No, realmente, pero, o sea, ¿hubo algún quilombo, hubo algún ataque a algo, o realmente la represión tuvo la misma finalidad que tienen las últimas represiones acá en la Argentina? Hay que dividir la de Río y la de San Pablo. En la de Río fue gratuita, se ven en todas las imágenes. Hoy por suerte tenemos celulares que graban las imágenes y se ve desde varios ángulos que no hubo ningún motivo para que haya represión. No hubo ningún motivo. Lo que pasa es que en Río de Janeiro no nos podemos olvidar que está gobernada por un sector que apoya a Michel Temer y ellos también están a su vez queriendo implantar una política de riguroso ajuste fiscal dentro del propio estado de Río de Janeiro, ¿no? Sí. Lamentablemente la situación de Río de Janeiro en materia presupuestaria es bastante difícil porque ellos perdieron mucho de los royalties del petróleo. El petróleo está muy bajo y con este problema de la Petrobras la producción también ha caído. Entonces Río de Janeiro vivía un poco de los royalties del petróleo. Toda esta cuenca petrolífera del Presal está frente a Río de Janeiro. Los principales estados son Río de Janeiro y Espíritu Santo. No en vano son los que están pasando por mayores problemas presupuestarios. Claro, ¿no? Presupuestarios porque el principal ingreso se les cortó, o se les redujo por lo menos, no se les cortó. Por otro lado, Río viene con dinero que ha gastado por las Olimpiadas. Aunque el Estado Nacional aportó gran parte del dinero para la infraestructura, Río también se comprometió y eso ha generado una deuda. Y además, no nos olvidemos ahora que Cabral, el que era hasta hace 3 meses el gobernador, está preso acusado con más de 20 causas penales por malversación de dinero público y bueno, o sea, está en un estado calamitoso. Entonces no es casualidad que haya habido esta represión gratuita contra la manifestación en el centro de la ciudad, en la zona conocida como Cinelandia, que fue bastante grande, ¿no? En cambio la de San Pablo fue con menos, diríamos, menos agresiva. Mira, la de San Pablo también como la de Río fue bastante pacífica. Nosotros estábamos levantando datos, así que lo podemos ver de una forma más analítica, no solamente como el militante, sino como la persona que estaba pidiendo exactamente eso. Estábamos tomando las impresiones de la gente y estaba un clima bastante lindo, ¿no? Se hizo en un lugar llamado Largo de la Batata, que es una plaza bastante grande, y de ahí se hacía una marcha de unos 2,5 kilómetros hasta la casa de Temer. Claro que no se iba a llegar a la casa de Temer, la policía ya había colocado una especie de barrera para que no llegáramos a la casa de Temer, como había ocurrido otras veces también, pero un poco es simbólico, es entrar en el barrio, llegar hasta una plaza llamada Plaza Panamericana y de ahí volver, y estaba todo desarrollándose en un clima muy pacífico y muy tranquilo. Desde las redes sociales ya habían aparecido varios consejos para la marcha. Iba a haber represión, iba a haber presos, si las personas
las llevaban detenidas, que por favor no hablaran ni siquiera informalmente con la policía, porque la policía graba todo eso en los propios patrulleros y después arma causas. Estaba todo más o menos determinado, un grupo de aproximadamente unos 10 abogados estaba de turno para defender a las personas gratuitamente, porque se sabía que iba a pasar. Pero bueno, contrario a todo eso, se estaba desarrollando de una forma bastante pacífica, hasta que a las 8:30, el horario que comienza el informativo de la Red Globo, aparecieron los Black Blocs. ¿Qué son estos Black Blocs? Es un grupo de jóvenes que tienen la violencia como una forma de protesta, pero no la violencia gratuita, la violencia contra los símbolos del capital, ¿no? Principalmente los bancos. Sí. Compañías telefónicas, entonces rompen vidrieras. Pero como dicen algunas personas que han estudiado el tema, desde la academia, inclusive las fuentes periodísticas, entre las cuales citamos a Darío Piñotti, que escribe en página 12 esa información, y él mismo dice que dentro de los Black Blocs siempre hay elementos filtrados que salen de lo que es la operatoria normal de estos movimientos de protesta para justificar la represión de la policía, ¿no? Sí, o sí. sea, no fue nada gratuito. Y bueno, cuando llegamos a la Plaza Panamericana, se hubo la primera de una serie de ataques con bombas lacrimógenas. Después de eso comenzamos a volver, ¿no? Porque en algún momento se vuelve, los 2 kilómetros que se hacen se deshacen. Y cuando volvimos ya vimos 3 agencias de bancos con todos los vidrios rotos, ¿no? Con las entradas de los vidrios rotos. Y algunos Black Blocs que estaban yendo en dirección de la Plaza Panamericana. Nosotros llegamos a las 5 de la tarde, estamos hablando de las 8:30 de la noche, o sea que durante 3 horas y media la manifestación fue totalmente pacífica, ni siquiera ningún altercado. Nosotros teníamos una visión bastante general de lo que pasaba, no conseguimos ver ningún altercado, pero de nada, ¿no? Ni siquiera de 2 borrachos que se pelearan. Hasta ahí estaba todo bastante pacífico, y a partir de las 8:30 aparecen los Black Blocs y se viene una represión con bomba de lacrimógeno en los 2,5 kilómetros que duraba la marcha, y terminó siendo una nube de gas lacrimógeno en toda la plaza, donde pagaron justos y pecadores. Fue realmente horrible, ¿no? Nosotros estábamos en una calle paralela a la de la plaza, y bueno, y fue terrible también, ¿no? Los bares cerrando todas las persianas, el clima de terror, lo que consiguieron hacer. Y bueno, nosotros salimos a las 11:30 de la noche, ya no quedaba nadie en la plaza, y estaban todos los patrulleros todavía en formación militar, en forma así bastante intimidatoria, ¿no? O sea, la idea era generar esa represión y crear ese clima de que fue todo un quilombo y de que en esas manifestaciones hay quilombo. Se está remedando, o sea, las mismas políticas en Brasil que acá en la Argentina, porque yo me estaba recordando lo que pasó el 6 de abril, en el último paro que se hizo, el último y el primero que se hace contra este gobierno, paro general, donde los manifestantes que estaban en la Panamericana, Ruta 97, en el conurbano bonaerense, cuando ya habían decidido que se iban de ahí, iban a marchar a la plaza donde se hacen acá las movilizaciones por una cuestión de tradición, la gendarmería empezó a reprimir, o sea, con gases lacrimógenos, trajo las autobombas, camiones hidrantes. Al igual como le pasó los maestros cuando hicieron reclamos frente al Congreso, que no era un reclamo, era una carpa, cuando estaba todo listo, que no iban a hacer nada, reprimen la gendarmería, parecería que fuera para que todos tengan miedo a las movilizaciones. Exactamente, Osvaldo, exactamente. La situación es exactamente la misma. Ya estaba todo un poco preparado cuando nosotros íbamos avanzando desde esta plaza hasta la casa de Temer por una avenida bastante grande que hay. Ya veíamos, tomamos fotografías inclusive de todo eso, veíamos todos los patrulleros y los camiones hidrantes, todos preparados en las calles transversales, ¿no? Medio preparados para la acción. Y hasta tal punto ha sido un proceder más o menos el mismo, que vamos a colocar una nota de humor aquí. González Fraga, ¿no? Dijo que en Argentina iban porque les pagaban 500 pesos, ¿no fue verdad? Sí, 500 pesos, el choripán y el vino, la coca, algo así fue. Bueno, ¿cuánto corresponde 500 pesos? 100 reales más o menos, ¿no? 5 por 1 son 100 reales. 100 reales. Acá el intendente que tenemos en San Pablo ahora, una especie de Macri nuestro, que lo han elegido intendente, ha dicho exactamente lo mismo con la misma conversión. Se ve que tiene la misma... 100 reales te dieron. 100 reales de sándwich de mortadela. No, realmente cada vez nos parecemos más, Ramiro. Yo no sé si siempre nos parecimos tanto entre Argentina y Brasil, pero ahora ya parece que somos gemelos, ¿no? Es impresionante, Osvaldo, impresionante. Los mismos 100 reales.
Bueno, ahora que te va con un poco de humor, no podríamos poner otra música, ¿qué te parece? Sí, pero antes me gustaría prestar un poco de atención a las palabras de las personas que saben. Zaffaroni dijo que hay que tener mucho cuidado con este accionar de la policía porque siempre puede aparecer un loquito que sobreactúa en la fuerza de seguridad y puede matar a alguno. Nosotros lamentablemente aquí en Brasil estamos pendientes de lo que puede llegar a pasar con un estudiante de la ciudad de Goiás, otra ciudad que está gobernada por el partido del ex presidente Fernando Henrique Cardoso y del ultra oposicionista, digamos, ¿no? De nuestro Capriles autóctono que tenemos acá, que es Aécio Neves. Y un policía le reventó el matute ese en la cabeza a un estudiante y está echando entre la vida y la muerte, ¿no? ¿En esta misma movilización, Ramiro? En la misma movilización. Y una cosa, se ve en los videos, una cosa totalmente gratuita. El estudiante estaba corriendo para poder salir de la zona donde estaban los gases lacrimógenos y de la nada viene este policía y le reventó la cabeza con un palo. Es realmente muy, muy triste y es un poco lo que advertía Zaffaroni, ¿no? Cuidado con este accionar de la policía porque nunca falta un loquito que quiere sobreactuar y vamos a tener muertos. Y esperemos que aquí, por favor, que no haya un muerto, pero sería un caso bastante triste y lamentable. Vos sabés que se escucha porque acá no llegó nada a la Argentina sobre una víctima, diríamos que por suerte todavía está viva, diríamos, ¿no? Por lo que vos estás diciendo, ¿no? Pero que no llegó nada, ninguna noticia que hubiese habido una represión así tan fuerte y con víctimas. Lo que me extraña porque es un hecho importantísimo y trascendente sobre este. O sea, las palabras de Zaffaroni son realmente adecuadas y reales. O sea, cualquiera se puede ir de mambo y hacer un desastre y a gente que ni siquiera era, porque si vos ni siquiera era activista esta chica. Es un muchacho. Muchacho estudiante de ciencias sociales y simplemente estaba manifestándose como todo el mundo y en ese momento estaba corriendo para poder salir de la zona donde habían tirado las bombas de gas lacrimógeno, ¿no? Entonces, cuidado con esas cosas que es lo que había prevenido Zaffaroni, ¿no? Esperemos que salga todo bien y que no vuelva a pasar, sobre todo, ¿no? Exactamente, que no vuelva a pasar. Bueno, vamos a escuchar otra canción. Entonces, Osvaldo, vamos a escuchar a Mano, una canción que se llama Cuando no haya dónde escaparse. Bueno, escuchemos. La luz es reina en el valle donde obedecen las plantas dominadas por el viento. Aquí en el silencio calla. La, 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 la. El reinado del silencio es desafiado por el agua que es cantora en su caída y va humedeciendo el alma. La, 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 la. La, 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 la. La humedad reina en el aire donde los horneros bailan la canción que desafía toda la quietud del alba y tu no estar dice presente en cada tantito que pasa y el agua cantora siente que sin ti ya no descansa. Luego aparecen los grillos ensayando un contracanto, desafiando a lo tranquilo, mientras yo te extraño tanto. La, 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 la. Todo fluye por inercia, no hay sentido si estás lejos, todo es un mismo destino. Todo camina parejo, no hay color fuera del cuadro, no hay notas que vuelen alto, no hay riesgo que juegue cerca, ni sueño que anime a ir lejos.
paisaje está atrapado en un verde que no da tregua, un litoral apresado, la belleza sigue en deuda que ni todo el verde alcanza para cubrir tu ausencia, para que vengas conmigo, haría lo que vos más quieras, trazaré una frontera en todo nuestro alrededor, haremos una trinchera, una bandera, una nación en la que ningún extranjero, corazón o cuerpo ajeno, va a tener la valentía de meterse entre los dos. Por favor, vente conmigo, por favor, que así verás, va a ser realidad un sueño. Primero hay que despertar, que ver 100 pájaros volando vale más que uno en la mano, y no hay dicho que valga de algo, ni un discurso, ni un refrán, y si ha de ser indispensable puedo darte esta canción, talaré el árbol más grande pa' que puedas tomar sol, y con toda esa madera de todo el papel que pueda, te daré una resma entera de cartitas de amor. Lo que del mundo más quiero es que te vengas a vivir, mataré a cada hornero que no te deje dormir, si una lechuza mal te mira, un bicho de luz te encandila, tendrá que vérselas conmigo o se va a tener que ir. Trazaré una frontera en todo nuestro alrededor, haremos una trinchera, una bandera, una nación, y te amor a primera vista no se frena y pide pista, y no hay ningún ecologista que pueda estar entre los dos. Voy a contaminar el aire pa' que no extrañes el smog, podaré todas las flores que tengan rico olor, y así podré regalarte este ramo gigante que vos sos todo el paisaje con el que quiero estar. Bueno, Osvaldo, después de escuchar la canción, vamos a nuestra sección coincidencias. Bueno, y las coincidencias esta semana también tiene que ver un poco con el tema que aquí en Brasil ha movilizado a la política, ¿no? Que es la huelga. A ver si te hace acordar, ¿no? Nuestro intendente aquí, que mucha gente lo pone como futuro candidato a presidente, porque como las figuras políticas están tan vapuleadas, digamos, por la operación Lavallato, y a todo el mundo se le ha encontrado cuentas para pagar, digamos, en la justicia. Ahora los sectores de derecha quieren colocar a este intendente Doria, que es un Macri, digamos, brasilero, como candidato a presidente. Lo que pasa es que una cosa es ser administrador apenas de 3 meses de la ciudad de San Pablo, otra es ser presidente de la Argentina. Pero bueno, este hombre se ha puesto la camiseta de candidato a presidente. 3 meses hace que, ¿cuánto hace que es? Desde enero. Desde enero, y ya quiere ser candidato a presidente. Y ya quiere ser candidato a presidente. Es rápido ese tema. La carrera de Macri resumida. Sí, exactamente. Y bueno, entonces dijo que le iba a descontar el día a los que no fueran a trabajar, inclusive prometió que Uber y otra empresa de taxis iba a llevar a los empleados municipales a trabajar, y hizo una campaña en contra de la huelga, y es muy interesante, ¿no? Bueno, dijo que todos los que van a trabajar son todos unos vagos. Los que no van a trabajar. Los que hacían huelga, hacían todos unos vagos, que no había derecho a la huelga, y una campaña bastante dura con relación. Pero es interesante porque hasta hace poco tiempo atrás, en el 2013, cuando se anunciaba una huelga general contra Dilma Rousseff, él también la defendía. Decía que es un test, una prueba difícil para el gobierno de Dilma, pero que los trabajadores tenían que tener derecho a poder manifestarse, ¿no? Sí, a reclamar. Exactamente. ¿Y en qué momento dejaron de tener la posibilidad de reclamar? O sea, ¿de cómo le cambió? Porque de tenerla a no tenerla. Porque acá tenemos una cuestión, justamente, ¿no? Una coincidencia, que el presidente Macri no tenía problema en apoyar las huelgas, y más aún que se cortaran las rutas nacionales cuando el reclamo era del campo.
y ahora que es presidente obvió todo su pasado pro huelga o pro corte y se pone en contra. Bueno, las coincidencias son bastante grandes, pero no paran por ahí, Osvaldo. A veces son coincidencias medio cómicas, ¿no? En Argentina el gobierno ha montado un ejército de trolls para tratar de resignificar las cosas, ¿no? Darle un sentido diferente y todo ese tipo de cosas, ¿no es verdad? Crear un relato, diríamos. Exactamente, crear un relato. Bueno, aquí con relación a la huelga, el gobierno de Temer no ha creado un ejército de trolls, pero ha contratado algunos servicios especializados para imponer, por ejemplo, en Twitter, el lema "la huelga fue un fracaso". Pero lo hizo contratando servicios profesionales y no tan profesionales, porque resulta que el hashtag "la huelga fue un fracaso", a greve fue un fracaso en portugués, fue trend topic, adivinen en qué país, en la India. En la India. Claro, porque los números IP eran de la India. Claro. Bueno, pero la India fue bueno, anduvo bien. La India anduvo bien, ¿no? Donde los trolls hindúes consiguieron hacer una muy buena campaña, ¿no? O sea... Sí, lo que pasó fue, pero esto no, decí la verdad que esto es un chiste. No, es verdad, Osvaldo. No puede. Es verdad. No, realmente, o sea, tendría que ser un chiste, ¿eh? Bueno, le damos paso ahora a nuestra sección refrescando noticias. Bueno, Osvaldo, y siguiendo con el tema que habíamos empezado en el programa anterior, ¿no? De las operetas jurídicos mediáticas, habíamos visto que la semana pasada se había caído una, que era la del famoso BMW con el baúl lleno de dinero que se había encontrado en Córdoba, que era de la Tupac Amaru, específicamente de Milagro Sala, ¿te acordás, Osvaldo? Sí. Y parece que esta semana se va desmontando jurídicamente otra de las operetas que sinceramente le han dado una fachada de causa judicial, pero como habíamos dicho en su momento y como muy bien lo había dicho la abogada de Milagro Salas, era una barbaridad, era una opereta judicial, que era la acusación por la supuesta instigación a cometer delitos de daño agravado contra Morales por 4 o 5 huevos que le arrojaron en el 2009, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, que fue una de las causas que da inicio a la detención de Milagro Sala, diríamos, que ya lleva más de un año. Exactamente, y que, como bien habíamos analizado en aquel momento, tenía muy poco de jurídico, ¿no? Era más una cuestión. Y ahora el fiscal de Cámara de Casación, fiscal de Luca, solicitó la revocación de la condena a Milagro Sala por los mismos motivos que habíamos dicho en aquel momento, ¿no? Primero porque la causa por coacción se había iniciado y había prescripto. Esa era una de las primeras cosas. Sí, está prescripta la causa y aparte también lo centró un poco en los testigos que habían declarado contra ella. Exactamente, porque los testigos se contradijeron con relación cómo habían llegado al abogado que presenta ahora la querella, ¿no? Principalmente Arellano. Sí, René Arellano y la mujer Chauque. Claro. El matrimonio Chauque. Que se habrían encontrado por casualidad en la legislatura con este abogado que después le inició la querella contra Milagro Sala, cuando en realidad no fue así, no se encontraron por casualidad, estaba más o menos comprobado, que son empleados directamente del gobierno de Jujuy y que entre todas las cosas habrían recibido por varios medios sueldos y dineros para la cooperativa que ellos tienen y salarios para el hijo y para la concubina del hijo, casi 1 millón de pesos, ¿no? Cosa que ellos habían omitido cuando le preguntaron, ¿no? Si tenían alguna relación con el gobierno, si eran empleados, y dijeron absolutamente, mintieron, con lo cual habrá que ver si eso podrá significar falso testimonio, ¿no es verdad, Osvaldo? El fiscal entiende que una de las posibilidades es denunciarlo al matrimonio por falso testimonio. Atento a todos los informes que vos también describiste, Ramiro. La conjunción de cosas evidencia que su testimonio no se corresponde con la realidad. Y el otro testigo también que no quedó claro, que la declaración ante el tribunal no queda muy clara la acusación que le hace a Milagro Salas, y el tribunal toma
la declaración que le había hecho en la policía, ¿no? Lo cual sabemos que viola un poco lo que dice el Código de Procedimiento en el artículo 391, ¿no? Si hay una contradicción, vale la que se hace ante el tribunal, no la que se hace ante la policía, porque muy bien sabemos que las declaraciones que uno hace en la policía muchas veces no son tan voluntarias, ¿no es verdad, Osvaldo? No son tan voluntarias y también no están movidos por contar la verdad, sino para evitar cualquier tipo de reacción que pueda tener la policía. Atento que uno no tiene ninguna persona que lo pueda asistir o defender, como en el caso cuando lo sea la justicia, que tenés que tener un abogado defensor. O sea que aquí también tenemos otra de las operetas que se posiblemente se caiga, ¿no? Porque si el fiscal, que es el que tiene que llevar la acción penal, el que impulsa la acción penal, está pidiendo que se desestime todo, va a ser muy difícil para la Cámara de Casación decir lo contrario. Sí. Si el fiscal es el que acusa, no acusa. Sí, el que acusa y el que lleva la investigación, diríamos, de la cuestión, ante la palabra del fiscal que no está de acuerdo con los testigos, creo que la prueba no tendría que tener la más mínima entidad, ni para causar ningún tipo de convencimiento en el juez. Bueno, entonces esperemos que todo ocurra bien, vamos a esperar, más que nada por el bien de Milagro Sala y por el bien de la justicia, ¿no, Osvaldo? Sí, que la justicia actúe conforme a derecho, lo menos que se le puede pedir, ¿no? Porque si no podemos confiar mínimamente en esto, ¿viste? Ya, no sé, yo y particularmente creo que ya la Corte Suprema de Justicia está demorando mucho para tomar cartas en el asunto, tiene facultades, tiene posibilidad de tomar algunas medidas administrativas con lo que está ocurriendo en la justicia federal de Jujuy, ¿no? Sí, realmente, no solo, o sea, tomar cartas en el asunto, sino escuchar lo que dicen los organismos internacionales, que en principio estarían exentos de toda voluntad política. Bueno, Osvaldo, te propongo que escuchemos otra canción para hacer una pausa y después seguimos hablando de las operetas. Dale. Vamos a escuchar agradando tu gusto, y el mío también, claro, ¿no? Vamos a escuchar una canción de Los Redondos de Ricota, llamada Jijiji, pero por una banda de mujeres llamada Las Mulheres. Que no son brasileras, quiero aclarar, Que no son brasileras. En este film velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Se enderezó y brindó a tu suerte. No lo soñé. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. No lo soñé.
Es muy curioso, es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, no lo soñé. Se enderezó y brindó a tu suerte. Bueno, Ramiro, después de que escuchamos la canción, vamos a otro de nuestros partes de nuestro programa, al refresh. Santa Cruz volviendo a las operetas, pero esta vez con 007. Cuando hablamos de Santa Cruz, indudablemente, Ramiro, ¿de qué estamos hablando? De la provincia gobernada por un Kirchner, ¿no? De Alicia Kirchner. Por casi el único Kirchner que tiene tareas administrativas, los demás son legisladores, ella va máximo legislador, así que, y realmente está siendo sometida a una presión por el gobierno nacional importante. Lo primero que me gustaría apuntar al respecto, Osvaldo, es que la campaña mediática afirma que Santa Cruz está gobernada hace 15 años por el kirchnerismo. Y sabemos muy bien que eso es una mentira, ¿no? Porque desde 2003 está gobernada por el justicialismo y muchas veces enfrentado con el kirchnerismo, ¿no? Hubo gobernadores enfrentados con Cristina, o sea, sí, la verdad, aseverar eso es más que una media verdad, es una mentira, diríamos, ¿no? Bueno, pero eso, o sea, la idea es esta, ¿no? Es hacer un parangón entre el caos que dejó Cristina Kirchner en la nación con el caos que dejaron los Kirchner en Santa Cruz, ¿no? O sea, no es culpa de Macri si el país está así, y miren, si no, lo que ha pasado en Santa Cruz, el reflejo de lo que es Santa Cruz gobernada por esta ideología kirchnerista durante tanto tiempo, cuando sabemos muy bien que no es así, ¿no? No, y que aparte el estado de la provincia de Santa Cruz en parte está ayudado por la presión que hace el gobierno nacional de no dar lo que a otras provincias le da libremente, que es dinero. Comencemos por el hecho de que el año pasado, ¿no? En el 2016 la inflación llegó al 40%, 43%, depende de qué números nosotros vayamos a tomar, y la coparticipación se ha mantenido estable, ¿no? O sea, lo que por ley deberían darle, o sea, no hubo incremento. Ya ahí tenemos una gran pérdida, ¿no? Sí. A eso le sumamos los problemas de recaudación que tienen todas las provincias, inclusive la de Santa Cruz, porque la actividad económica ha decaído bastante, ¿no? Y no nos olvidemos un detalle importante que vos hacías referencia con el estado de Río de Janeiro en Brasil. La provincia de Santa Cruz es una de las más importantes productoras de petróleo del país. La caída de los precios del petróleo tiene incidencia directa en los ingresos de la provincia y la perjudican notablemente. Y como si fuera poco, tenía algunas regalías también la provincia de Santa Cruz, como todas las provincias patagónicas que tenían puertos, porque por el uso de los puertos patagónicos había un subsidio del Estado que también le quitaron, y como si fuera poco, no se le permite a la provincia de Santa Cruz endeudarse como todas las otras provincias, lo cual no sé si está bien o está mal a futuro, ¿no? Pero en este momento acuciante en el cual hay que pagar los salarios, y sabemos muy bien que en las provincias pobres el empleo público es una gran fuente de riqueza, muchas veces llega a ser la primera actividad económica, ¿no? El empleo público. ¿De qué manera se le impide endeudarse? Cuando el gobierno nacional
no le da los avales. Por una cuestión técnica, diríamos, no es que le dice, no se endeude, no te doy los avales. A la provincia de Santa Fe, donde yo vivo, el año pasado quería sacar un crédito internacional y el gobierno, para apretar a la gobernación, no le daba los avales necesarios que piden los países, que en este caso era Dubái, que pedía Dubái para otorgarle dinero a la provincia. ¿Cómo se le ha permitido a casi todas las provincias, no, Osvaldo? La provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires son el más claro ejemplo de que se endeudan libremente y están realmente comprometiendo a futuro la provincia y la ciudad autónoma con endeudamientos que no sé cómo se van a pagar. Y además, como si todo eso fuera poco, a todas las provincias, principalmente a las amigas, ¿no? Pero en términos generales, a casi todas las provincias, el gobierno les da un auxilio, una ayuda financiera para poder pasar los malos momentos, ¿no? Que a veces llegan a sumas millonarias, como en el caso de Jujuy, que fueron 4.000 millones de pesos, ¿no? Una provincia tan pequeña. Provincia amiga. A provincia amiga. Y a Santa Cruz, nada. Claro. Entonces es muy difícil sostener. Pero en este caso también tenemos que ver que no solo hubo una presión económica, sino que los medios hegemónicos también ejercieron una presión poniendo el foco en la provincia de Santa Cruz. Sí, y ahí llegamos entonces a la opereta que se montó la semana del 20, que fue bastante conocido y que no lo pudimos hablar en el programa anterior, de montar esta opereta frente a la Casa de Gobernación, digamos, donde estaba presente Alicia Kirchner, Cristina Kirchner, el nieto, de apenas 1 año y medio, y otras 3 mujeres más. Y no nos olvidemos que también estaba el móvil de TN, ¿no? Exactamente. El móvil de TN, que como dice muy bien un sitio de internet humorístico, no llegó a tiempo para las 10 cuadras para la represión de los maestros en Buenos Aires, pero sí consiguió llegar a tiempo para hacer más de 3.000 kilómetros a Santa Cruz, ¿no? A Río Gallegos. Sí, 3.000 kilómetros lo pudo hacer más rápido que 10 cuadras, ¿no? Inclusive llegando, o sea, aclarando el costo que tiene mover un móvil de televisión tantos kilómetros tan alejado, y llegó el día anterior, como ya previendo que iba a haber una situación complicada, que ahí me gustaría que vos nos cuentes un poco cómo se fue moviendo esto y por qué dijimos en la presentación que era una opereta a los 007. Porque hay un sitio de internet llamado Opi Santa Cruz, que es un poco el que estaba siendo el portavoz de todo esto, inclusive fue el que daba las informaciones en el programa de Fantino, que salía en vivo, y medio como que se veía un poco en el programa que estaba sobreactuado, ¿no? O sea, mire, nos llega la noticia de que Cristina está trincherada y no terminó de decir la frase como que ya estaba el Zócalo. Sí, no, realmente. Esto nos lo explicaba Jorge Ares, que es del colectivo comunicacional Resistiendo con Aguante TV, que mientras estaba con la esposa viendo esto, él tomó la iniciativa de ir y ver un poco, a investigar en la internet qué era este Opi Santa Cruz, e hizo un video mostrando que en el canal de YouTube de este Opi Santa Cruz no tenían publicaciones recientes, o sea que eran supuestamente estos periodistas serios, como decía el otro copresentador de Fantino, que desde atrás decía, no, es un periodismo muy serio, decía, de Opi Santa Cruz. El vídeo que tenía era un vídeo de un mes anterior, que era contra un escrache contra Parrilli, y el otro era de 3 meses antes, y todo anti-kirchneristas. Él fue a la página y no tenía nada en la página, ¿no? Entonces él hizo un video pero muy interesante, mostrando que este Opi Santa Cruz en realidad era un poco espuma, ¿no? Humo. Uh-huh. Y ese video después lo tomó otro colectivo comunicacional llamado Sin Censura, y después lo publicó en su cuenta de Telegram Cristina Kirchner, con lo cual ha tomado una dimensión nacional. Pero qué pena que hayamos perdido el audio con Jorge. Vamos a ver si podemos verlo para el próximo programa. En el próximo programa que lo haga, ¿no? Y que él cuenta exactamente cómo fue su impresión, que él en el acto se dio cuenta que era una simple opereta, y después vemos que ¿por qué llamamos 007? Porque uno de los representantes o dueños, digamos, porque no sabemos qué tipo de organización es esta Opi Santa Cruz, tal Rubén Lasaño, es un ex integrante de los servicios de inteligencia, y que ahora no está supuestamente trabajando más para el servicio de inteligencia, pero vemos que continúa operando, ¿no? Tiene un portal registrado bajo el nombre Los Dos Multimedios, Sociedad Anónima,
una empresa que se forma en el año 2008 por el propio Lasaño, ¿no? Y por Francisco Muñoz, y que también forma parte de este OPI Santa Cruz, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hace este hombre, no? Publicando siempre cosas en contra de Kirchner. Al día siguiente yo entré en la página de OPI Santa Cruz y tenía un artículo que hablaba de Alicia Kirchner, que decía que querían la cabeza de ella, como salió a decirlo en Radio 10, a la mañana siguiente, que lo que querían era su cabeza y que era una operación. Y la forma de adjetivar que tenía esa crónica que hacía este OPI Santa Cruz era realmente, para los que saben así un poquito de análisis del discurso, totalmente sesgada. Sí. ¿No? O sea, hablaba de Radio 10 como, por ejemplo, el medio de comunicación ultraoficialista K. Bueno, hasta donde yo sé, los K ahora son la oposición, ¿no? Sí. O sea, digamos, seguía con aquella retórica de los K en el poder, ¿no? Y así, entonces, no es, ni aún para el periodismo militante, no es una forma de escribir muy seria, ¿no, Osvaldo? Sí. Además, Lasaño ha tenido antecedentes en La Pampa, donde fue denunciado por la Asociación de Docentes Universitarios de la provincia de La Pampa, que se había personado hace un tiempo, en el 97, en la Universidad de La Pampa, y había averiguado buscando recopilar datos sobre la actividad gremial de los profesores, o sea, por lo cual suponen que la información que daba era para la CIDE. O sea, digamos lo que se denomina en la jerga política un servicio. Un servicio, sí, un servicio. Un servicio en contra de la gente, ¿no? Y como para ir finalizando esta opereta, Osvaldo, me gustaría que nosotros pensáramos algunas cosas, ¿no? Porque cuando se le hace un escrache a Macri, con una piedra que nunca aparece, con algunos manifestantes que solamente dicen cosas, eso parece que habilita la acción de las fuerzas represivas y se hace toda una campaña en contra de la violencia en la política, ¿no es verdad? Sí, también. Lo cual no está mal, ningún presidente tiene que recibir pedradas, lógicamente, ¿no? Pero cuando se habla de Cristina Kirchner está atrincherada y se deja de lado, se soslaya el hecho de que eran 5 mujeres ante una horda de inadaptados. 100 energúmenos, 200 dicen algunos, que le tiraban piedras, rompieron las ventanas, ingresaron en el patio, querían ingresar en la vivienda. Si ellas no trababan las puertas con los sofás, como bien mostró el video que hizo circular en las redes sociales Cristina Kirchner, los energúmenos iban a entrar en la casa contra 5 mujeres indefensas. Sí, y un bebé. Eso, por un lado, me da 2 cosas, ¿no? Primero, la tranquilidad que se vive en la provincia de Santa Cruz, donde la gobernadora no tiene custodia, lo cual habla muy bien del clima de seguridad. Y después, de lo desaforado que han sido estos energúmenos, que en una ciudad tranquila, donde justamente la gobernadora no tiene custodia, han actuado con tanta violencia. Realmente, en lugar de colocar el foco en lo que es la violencia política, se coloca el foco en lo que son las víctimas y se las acusa de atrincherarse cuando estaban protegiéndose. Y este término, ¿no? De atrincherarse, ¿no, Osvaldo? Que viene de la guerra, ¿no? O sea, colocar este lenguaje bélico en lo que son víctimas de la violencia política, ¿no? Sí, no, realmente el manejo del discurso intencionado de algunos medios realmente tendría que avergonzarlo lo que hacen, ¿no? Por eso hablamos de que es realmente una opereta mediática. Bueno, Osvaldo, te vamos a tener que dejar por aquí, se nos ha acabado el tiempo, nos vemos en el próximo programa, ¿no? Nos esperamos ver en el próximo programa. Te saludo, Ramiro, y les recuerdo a todos nuestros oyentes que este programa sale en duplex por RCA, Radio Oficial de Resistiendo con Aguante, y Las Voces del Muro. También que pueden escribirnos a contacto@cafemercosur.com, escuchar nuestros programas en la página cafemercosur.com y buscarnos en las redes sociales, ¿no? También Twitter y Facebook como Café Mercosur. También como Café Mercosur. Bueno, Ramiro, buena jornada y nos vemos un abrazo, la semana que viene. Un abrazo.